momento de las entrevistas en 24 horas. 7:19, vamos a conversar con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera. Ministro, gracias por acompañarnos. Se firman los primeros acuerdos hoy en las mesas de diálogo. 2 mesas, si no estoy equivocado. Usted está en la mesa de subsidios. ¿Esa va a seguir todavía? Sí, Milton, muchas gracias. El día de ayer tomamos la determinación, tanto las 3 organizaciones sociales, junto con la Conferencia Episcopal y además el Gobierno Nacional, en ampliar el plazo de trabajo de esta mesa de focalización, la mesa número 1, hasta los 90 días originales. Es decir, pensábamos que se podía cerrar con ciertos acuerdos. Tenemos algunos, pero decidimos en conjunto de que tenemos muchos puntos por tratar y por resolver. Ahora, a ver, aquí estuvo el presidente de la FENOCIN ayer y dijo que en el tema de los subsidios está acordado incluso el mecanismo, incluso cuánto se va a bajar la gasolina para los sectores beneficiarios de la focalización del subsidio. No, Gary estuvo presente en una comisión técnica, una de las reuniones de la comisión técnica de la mesa de focalización de combustible. Quiero darte más o menos cómo funciona esto. ¿Cómo ¿sí? queda? Sí, ajá. La mesa de focalización se reunió unas 4 o 5 veces durante los primeros 45 o 50 días y luego decidió formar una comisión técnica con menos personas para tratar de temas muy técnicos. Esa comisión hasta el día de ayer se ha reunido ya 6 veces, ha tenido reuniones con el SRI, 3 de ellas, con Petroecuador y con otras entidades, y ha invitado expertos. Gary estuvo en una de esas reuniones donde ciertamente se tiraron ciertas ideas sobre algún enfoque especial para comunidades, pero no existe ningún acuerdo en eso. La comisión técnica no acuerda nada, simplemente evalúa temas técnicos y lo presenta a la mesa de focalización número 1. La primera reunión de la mesa de focalización, luego de tantas reuniones de la comisión técnica, fue el día de ayer, y lo que se decidió básicamente, lo que se comunicó fue de que habían coincidencias en 4 de 13 puntos que se están tratando en la comisión técnica. ¿Cuáles son? No le puedo decir en este momento porque tiene que ver con los criterios de elegibilidad de las personas que estarían excluidas del subsidio y los grupos o sectores que estarían incluidos. Pero no le puedo dar un poco más de detalle de eso porque hay que ver esto en un contexto general. Es decir, cuando tengamos nosotros los 12, 13, 14 puntos totalmente definidos, ahí tenemos que hacer la comunicación a los ecuatorianos. Ministro, buenos días. Pero ayer el señor Espinosa incluso ya nos dio cifras, ¿no? Porque él decía que los beneficiarios van a operar con 30 centavos menos en el precio de la gasolina y con 25 centavos menos en el valor del diésel. Él decía entonces que los beneficiarios van a pagar $2.20 por cada galón de gasolina extra y $1.50 por cada galón de diésel, y que esto adquiere un tema prácticamente ya resuelto entre gobierno y movimientos indígenas. No, es totalmente falso. Lamento tener que decir eso. Gary estuvo nuevamente un par de minutos ahí en una de las reuniones de la comisión técnica. Asistió un momento mientras estaban debatiendo ciertos puntos, pero no, acabo de indicar que eso no es un acuerdo. La comisión técnica no genera acuerdos, se genera insumos para que la mesa número 1 genere estos acuerdos, y el acta firmada el día de ayer involucra 4 coincidencias o acuerdos de 13, y dentro de esos no está nada relacionado con rebajar el precio de los combustibles. De hecho, la postura desde el inicio por parte del gobierno nacional es no bajar ni un centavo más, porque entendamos nosotros que en este momento ya el monto de los subsidios puede ascender a casi $4.000 millones en el año, o sea, por el alto precio de los combustibles. Entonces no es algo conveniente para los ecuatorianos. Ministro, o sea que la decisión que se tome será sobre el precio vigente actual de los combustibles. Entendamos el concepto, ¿no? En este momento todos los ecuatorianos tenemos un combustible subsidiado, es decir, todos recibimos el subsidio. Lo que pasa es que estos $4.000 millones, de lo cual la mitad tiene que ver específicamente con el sector automotriz, casi un 25% o 30% con el tema del gas licuado, entre otros. Es un subsidio que está mal focalizado, es decir, realmente beneficia a una gran población que sí tiene un poco más de dinero para poder pagar por el combustible. A ver, entonces, quedemos claros. Primero, si se focaliza el subsidio al combustible, no se va a bajar el combustible. Si se focaliza el subsidio al combustible, se va a subir el combustible para las personas que pueden pagar más por ese combustible. ¿Así es? Es correcto. Hay una política, o lo que se está tratando de hacer es
buscar los criterios para poder excluir del subsidio que hoy es general, para que las personas que sí podemos pagar un poco más, podamos pagar un poco más. Esto no significa tampoco que se va a liberalizar el precio de los combustibles a un valor de mercado internacional. Se va a subsidiar menos. Se va a subsidiar un poco menos y eso será ya una decisión de gobierno, el gobierno nacional, bajo un enfoque netamente social y que obviamente no afecte ni la cadena productiva ni los sectores productivos más vulnerables. Ministro, pero ¿cómo se escogerá o se clasificará a quienes usted señala son los que pueden pagar más y cuánto más? Es quizás lo que se está analizando también. Es correcto, y por eso la complejidad de la comisión técnica, por eso nos hemos reunido con el SRI 3-4 veces, por eso se han pasado 11 horas trabajando con Petroecuador. Son reuniones muy técnicas, porque claro, Liz, este es un problema de 30 a 40 años, ¿no? Y en algunos países nunca ha sido resuelto. Es más, yo me adelanto a decir que en nuestro país tendremos nosotros una receta inicial que tendrá que ser pulida en el tiempo, afinada en el tiempo, porque es muy complicado. Y aquí hay un gran desafío, Milton. El desafío es la formalización de ciertas actividades productivas. En algún momento van a necesitar tener un subsidio, porque por concepto el subsidio sí es necesario, pero es temporal, o debería ser temporal, ¿no? Tiene que ser entregado a las personas que realmente lo necesitan y sobre todo tiene que ser eficientemente entregado. Entonces, cuando creamos estos criterios de elegibilidad y después analizamos, eso es el quién, y después analizamos el cómo, es decir, cómo vamos a entregar este subsidio, no lo podemos complicar mucho porque si no hay un despropósito y no se podría entregar el subsidio de manera eficiente. O sea que ese punto de elegir quiénes serán y cuánto más todavía no está completamente definido, pero usted acaba de hablar de una receta inicial. ¿Eso va a llevar a que se dé paso, si esa focalización, a que ya se la pueda sentir en las diferentes estaciones de servicio del país este año, inicios del otro? ¿Cuál es la proyección de este tema tan complejo, ministro? Liz, eso es parte del cómo. Nosotros como gobierno presentamos un borrador de un plan piloto que dura 3 meses para ciertas gasolineras del país. No es el plan que se va a hacer. La tecnología cada día avanza un poco más. Se está tratando de ver qué tipo de tecnología se puede utilizar para hacerlo más eficiente en la entrega, de manera de que eventualmente comience a implementarse. Pensaría que este año se podría comenzar en algún tipo de piloto. No estaría tan seguro. Tendríamos que ver la disponibilidad de las tecnologías. Pero ciertamente lo que estamos tratando de precautelar como gobierno nacional es que por un lado, el concepto se valide, es decir, que las personas que podamos pagar un poquito más, podamos pagar un poco más y que el subsidio realmente vaya a las personas que necesitan. ¿Pero cómo? Entonces, eso es parte del cómo. Eso es parte del ahorita cómo. No hay cómo. No, en este momento no hay cómo. Tenemos un subsidio generalizado. Todo el mundo paga un solo precio, ¿no es cierto? Y lo que hemos revisado nosotros de la información en conjunto con las organizaciones sociales, esto es un dato muy importante, es que el impacto de bajar 10 centavos o 15 centavos, como se bajó ahora luego la revuelta, no impacta necesariamente o de la misma manera, directamente proporcional al bolsillo de las personas en sus comunidades. Analizamos nosotros la estructura de una familia en el campo y también la estructura productiva de esa familia en el campo, es decir, cómo te afectó a ti el alza o cómo te afectaría el alza de los combustibles en tu unidad productiva, por decir, de la siembra de 3 hectáreas de papa, ¿no? Y ese análisis de estructura de costo lo hicimos con el señor Leonidas Giza. O sea, a ver, Leonidas, cuéntame cómo afecta, ¿no? Y nos dimos cuenta de unas cosas muy simpáticas. Por ejemplo, Leonidas decía, mira, el precio de la hora de tractor, de alquiler de tractor, subió, por decir, de $16 a $26 la hora. Entonces, quizás ahí no tienes un problema de alza de combustible, sino de especulación de un tractorista o de la disponibilidad de una maquinaria en el campo. Y eso nos señala o nos da a nosotros alertas para poder, ¿qué? Comenzar a tratar y el enfoque de otros temas de ayuda comunitaria para poder, por ejemplo, mecanizar el agro. O sea, en resumen, la mesa de subsidios está en cero. Porque según, todo lo contrario. Pero según estoy entendiendo, no tienen ni siquiera mapeado quiénes serían los beneficiarios. Tienen una estadística. No he dicho eso, Milton. Acabo de decir de que dentro de los criterios de elegibilidad hay 4 acuerdos ya. Pero ya deben estar elegidos. Dentro de los criterios de elegibilidad tenemos ya 4 acuerdos y ciertamente uno de ellos tiene que ver con estos segmentos. Lo que pasa es que, y digo en este momento cuáles son, como este tema es muy sensible, puede generar una especulación no necesaria. Y diga, yo también quiero estar. Más allá de eso, tiene que verse en un contexto general
del resultado de esos 13 o 14 puntos que estamos tratando. Es un tema muy delicado, ¿no? No son decisiones aisladas, todas están como que unidas y de manera transversal, y hay que ser muy cauto antes de comunicar algo. Ahora, ministro, pero ¿quiénes sí se estarían contemplando? Porque incluso el señor Espinosa el día de ayer ya nos habló de cierto grupo. Él decía que estaban productores agropecuarios, quienes utilizan motocicletas para realizar actividad productiva, taxistas, dijo que también las plataformas de transporte siempre y cuando se regularicen, que eso es lo que se ha puesto hasta ahora en la mesa. Efectivamente, ¿no? Sectores productivos los estamos analizando con pinza. Por ejemplo, un sector que no estamos tocando para nada es el subsidio al gas. Eso no se toca para nada, eso no está ni siquiera en la agenda de la mesa, ¿no? Donde estamos viendo de que existen oportunidades. Sector automotriz, obviamente, vehículos privados particulares. Y no estamos diciendo tampoco de que cuando definamos muy bien quién queda incluido dentro de, o para poder recibir un subsidio, aquí viene la segunda parte y es, ¿qué tanto tengo que recibir de subsidio, no? ¿Cuál es el consumo promedio de un vehículo al mes? Hay que ser un poco conscientes, y le digo a los ecuatorianos esto con el respeto, ¿no es cierto? Es cada vez debemos nosotros ser más conscientes del consumo de energía también, ¿no? El tener una gasolina subsidiada a veces nos permite a nosotros, como decir, salir a aplanar las calles, ¿no? Simplemente por salir. Hay que comenzar a ser un poco más conscientes porque esto está afectando realmente al bolsillo del presupuesto del Estado, en el costo del subsidio, pero también esos ahorros que se podrían generar también se pueden destinar a obra social, que es muy importante, a mayor obra social como lo está haciendo el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Pero, ministro, pero los actores en esta mesa específica, que es uno de los temas más sensibles, ¿están conscientes de que en 90 días quizás no va a haber ese acuerdo firmado con los 10, 13 puntos en torno a este tema que conlleva la focalización de subsidios? ¿Hay la predisposición para seguir evacuando este tema el tiempo que sea necesario? ¿Qué nos detiene en este momento, Liz, sobre los 13 puntos? Análisis de información muy específica. No es que no se ha tratado los 13 puntos, no es que están pendientes o hay desacuerdos, no. Simplemente como no hay la información para la toma de una decisión final, tenemos que decir, bueno, vámonos al SRI o consigamos esto del Ministerio de la Producción o consigamos esta información de otro lado. Y eso es lo que causa a veces un poco de espera o de un periodo intervalo entre reunión y reunión. Nos hemos comprometido, tanto las organizaciones sociales como nosotros, a trabajar, están trabajando hoy día, ¿no? Haciendo un nuevo cronograma para que antes de los 90 días podamos evacuar la mayor cantidad de puntos. Ahora, los 13 puntos, quizás haya uno que otro que no hay acuerdo. Y aquí también hay que entender que podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Claro. Y punto, ¿no? Pero eso no significa de que es un punto de quiebre o de rompimiento, todo lo contrario, ¿no? Durante el periodo que hemos estado trabajando nosotros, créeme que ha sido una... a pesar de que hay a veces puntos de vista, ¿no? Que por mucho que uno comprenda, pues no puedo aceptar, pero hemos tenido muchísimas coincidencias, muchas más coincidencias que las no coincidencias. Ministro, solamente un tema para finalizar, que es lo que habíamos estado hablando de la ejecución presupuestaria. 21% en 6 meses, 59.280.000, no estoy mal en las cifras. Bueno, eso fueron cifras... La primera pregunta sería, ¿por qué tan baja ejecución? Y bueno, mira, las cifras que han estado rodando sobre la ejecución presupuestaria ciertamente fueron hasta junio, ¿no? Yo siempre he dicho que la ejecución presupuestaria, y depende del ministerio, no tiene que ser lineal. Es decir, si yo tengo 120 millones de dólares para el año, no es que en enero ya he consumido 10 millones. No funciona así. No tiene que ser lineal, pero tampoco tan baja. Bueno, sí, tienes algo de razón en ese aspecto. Pero bueno, mira, te voy a comentar. Yo ingresé en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el día 5 de julio, me parece. Al día de hoy nosotros tenemos ya un 39% de ejecución presupuestaria de 357 millones de dólares de presupuesto. ¿Ok? ¿Y millones cuánto es? Alrededor de 130 millones de dólares. Cuando ingresé estaba en alrededor de 82, 83. Y eso no implica también, eso es lo que está devengado técnicamente, pero ahí hay ciertas transferencias que se hacen que no se muestra como devengado. Deberíamos estar realmente alrededor del 43%. Si a eso solamente gasto de inversión. Si a eso le sumamos el gasto corriente, deberíamos estar cercanos ya al 50%. Pero ahora, ¿qué pasa en este mes, por ejemplo? Tenemos nosotros proyectos de la reconstrucción de Manabí, que son transferencias de diferentes gobiernos autónomos centralizados para hacer obra. Esas transferencias van a significar alrededor de 60 millones de dólares, solamente transferencias. Entonces el presupuesto se dispara.
e invertimos mucho más. ¿Por qué? Porque no estamos contratando obra de manera directa, es así como está, ¿no? Hay una porción de reconstrucción, hay otra porción de obras que venían de arrastre, hay obra nueva también, entonces cada una tiene una dinámica. Lo que sí estamos seguros es que, y nuestro presupuesto y flujo de caja lo dice así, es que para el día 10 o 15 de diciembre nosotros tenemos que tener consumidos esos 357 millones de dólares que tenemos en el presupuesto. Gracias, ministro. Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas. Vamos a la pausa y regresamos. 7:42 de la mañana, más información. La Asamblea no logró cerrar el proceso de juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura este jueves, cuando se emocionó sí dar paso a la reconsideración de la votación. Así es, se aprobó la moción de reconsideración, pero no pudieron volver a votar sobre la destitución y censura. Pasaron cosas curiosas como que los dos interpelantes se ausentaron de la sala. Y ahora quedaría el tema pendiente para después de la vacancia, para ser retomado en ese momento. Escuchemos. No cabe un segundo más para dilatar un proceso que tiene que cerrarse hoy por el bien del país. Simplemente, señor presidente, cumpla con la ley orgánica de la oposición legislativa, usted como presidente que tiene que saber y también como abogado. 7:43 y varios asambleístas renunciaron ayer a sus cargos para poder ser candidatos en las próximas elecciones seccionales. El primero en anunciar su decisión fue Humberto Alvarado de Unes, quien irá por la prefectura de Los Ríos. Asimismo, Carlos Zambrano de Unes buscará la prefectura de El Oro. Por su parte, Pavel Muñoz buscará ser alcalde de Quito. John Vinuesa, independiente, será candidato a la alcaldía de Riobamba. Mientras que María del Carmen Aquino buscará llegar a la alcaldía de Santa Elena. Recordemos que hasta el 20 de septiembre tienen quienes quieran participar en las próximas elecciones para inscribirse en el Consejo Electoral y el porcentaje de inscritos no llega ni al 3%, es bajísimo. Es bastante bajo. Con eso nos vamos. 7:46 de la mañana, nos acompaña ya el asambleísta Ricardo Vanegas de Pachacutic esta mañana aquí en 24 horas. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Liz, gracias por la invitación. ¿Se podía anticipar lo que sucedió ayer en la asamblea tras no concretarse esa votación de reconsideración para la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura, una vez que la asambleísta Viviana Veloz ya había anticipado que ella no iba nuevamente a hacer la propuesta de que se dé paso a esta reconsideración, que fue lo que se cuestionó ayer? De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, correspondía que cualquier asambleísta en la sesión que fue cerrada abruptamente por Saquicela o en la siguiente sesión, que era la de ayer, podía pedir la reconsideración de la votación. Ya sabíamos que el Partido Social Cristiano y UNES no iban a pedir la reconsideración porque no tienen los votos. Sabíamos también que esta sesión que se había convocado era muy larga y que si nadie pedía la reconsideración íbamos a quedar nuevamente en el limbo porque se iba a suspender en algún momento. Por eso el asambleísta Gruber Zambrano hizo lo que correspondía, presentar una reconsideración. Pero antes de instalarnos también nos dimos cuenta, el Ecuador se dio cuenta, que los jefes de las bancadas de UNES, los socialcristianos y los dos interpelantes estaban ahí en contubernio con el presidente Saquicela poniéndose de acuerdo y estableciendo, si hay reconsideración y ganamos, ustedes salgan corriendo, porque el que vive se salva. Pero ellos estuvieron ahí, los que no estuvieron fueron más bien los dos ponentes del juicio político en la votación anterior. Por eso, le estoy diciendo que antes de instalarnos, ya ellos estaban todos reunidos en la mesa directiva, recibiendo instrucciones. Si hay reconsideración, ustedes dos salgan corriendo. Y salieron corriendo. Es más, los medios de comunicación social han sacado varias imágenes donde se ve al asambleísta Torres acompañando al asambleísta Almeida para que se vaya de la asamblea. Milton. Asambleísta, buenos días. ¿Y cuál es la estrategia de hacer esto que se vio ayer en la Asamblea Nacional? De salir corriendo, de alargar el tiempo, ¿es buscar los votos hasta en la vacancia, los que faltan? Creo que los señores de UNES y los socialcristianos tienen una concepción equivocada. Pachacutic es un movimiento que toma decisiones colectivas y una vez que se las toman se mantienen en sus decisiones. Y nosotros hemos resuelto votar por la abstención en este juicio político, por las causales que ustedes ya conocen.
ya que la intención de UNES y socialcristianos es favorecer al señor Correa, que está en Bélgica, para que él pueda volver al país y adueñarse de la justicia. Y nosotros con eso no vamos a estar de acuerdo. ¿Usted puede garantizar que esos 5 votos, por lo menos en Pachacuti, no los van a encontrar ni así se vayan de vacaciones? Nosotros tomamos decisiones colectivas, Milton, y no nos dejamos, nosotros no nos dejamos someter a presiones ni a ofrecimientos que pueden venir de cualquier lado. Esas malas costumbres las tienen ellos, nosotros no. Nosotros somos un partido que se mantiene en una decisión, que actúa de una manera colectiva y que procura darle al país una respuesta frente a un hecho que es repudiable. La justicia no puede tener dueño y no podemos volver a tener una justicia odiadora como la que tuvimos en la época de Correa. Pero aquí en medio de este proceso se ha dicho que ha habido compra de notarías, que han habido preventas, incluso que a un coidiario suyo se le archivó un proceso en la Fiscalía por fraude procesal y todo esto como parte de las negociaciones para abstenerse o para votar en contra de esa destitución. Cada ladrón juzga por su condición, Liz. No pueden haber notarías si todos aquí en el Ecuador saben que las notarías solamente se pueden entregar por concursos. Así que es mentira eso de que han habido notarías. Esta mala costumbre que tienen algunos políticos de echar lodo con ventilador sin pruebas es lo que luego los hace rectificar y pedir perdón, porque para acusar tienen que tener pruebas. Ellos están abusando de su inmunidad parlamentaria porque saben, porque yo se los dije en una sesión del Parlamento, por la sentencia en el caso Rosero Falconi, que los asambleístas podemos hacer acusaciones y no podemos ser enjuiciados. Pero no puede ser que vengan a decirle al Ecuador cosas que no son ciertas. Aquí lo único que es verdad es que ellos han venido con un plan bien establecido. Pero no se investigan esos temas dentro de la Asamblea, no se pide precisamente la presentación de pruebas, porque se están señalando, como digo, dando nombres y señalando a asambleístas, ¿no? Pero que den las pruebas, pues. Yo le puedo venir a decir a usted una cosa que me han contado de usted, pero eso es un cuento. ¿Dónde están las pruebas? Hay que ser más responsables con el Ecuador. Lo único que sí es cierto y que no se puede engañar es que ayer se pusieron de acuerdo para no permitir la votación y salieron huyendo de la Asamblea. Eso es una realidad. Esas cosas, asambleísta, justo le quería preguntar. La actitud del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. La semana pasada, rapidísimo, despidió la sesión, cerró la sesión antes de que alguien proponga la reconsideración. Y ayer que se propone la reconsideración, no da paso a la votación. Y ustedes se van a ir a vacancia, van a volver a mediados de octubre, ¿a qué? Esas cosas que están pasando, ¿con qué? Bueno, la presidenta Yori ya lo había advertido en su momento. La intención que tenían los socialcristianos y UNES era querer adueñarse de todas las entidades del Estado. No pudieron con el Contralor, no pudieron con el Procurador, no pudieron con el Presidente de la República, tumbaron a Yori, tumbaron a la señora Guamaní sin ningún motivo, hoy quieren tumbar al Consejo de la Judicatura y querían tumbar solo a 4 de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y en qué posición está el presidente Saquicela? Porque él no es ni de UNES ni socialcristiano. Él está secuestrado. Él está haciéndole caso a lo que le dicen los de UNES y los socialcristianos. La foto de ayer, que ustedes la captaron, demuestra cómo él está sometido. Pero ¿y esto hacia dónde va entonces? Porque como lo decía Milton, quedó el tema inconcluso, se van a vacancia, se prevé se lo retome después de esa vacancia y ya el Partido Social Cristiano anticipa que si no prospera esa reconsideración con los votos completos para la censura, ya tiene listo un nuevo juicio político para los vocales del Consejo de la Judicatura. El Ecuador tiene que saber que en el mes de marzo, abril y mayo, le dije yo a la señora Marcela Holguín y al señor Esteban Torres que yo quería presentar un juicio político contra todos los vocales del Consejo de la Judicatura, y no solamente por estas causas, que para mí era muy débil, sobre todo por el tema de los jueces temporales nacionales que sentenciaron a Correa. Y ellos me dijeron que iban a desistir de este juicio político para que yo pueda presentar ese juicio. No lo hicieron, porque ellos están protegiendo a uno de ellos, de uno de esos vocales que es Muñoz. Bueno, pero todo el mundo sabe. Pero ahora ellos por el incumplimiento de funciones no tendrían los votos, al menos hasta ahora, pero ya la propuesta del siguiente juicio político irá por los audios que se filtraron en un determinado momento. Y estarán mal planteados porque los audios gozan de una protección porque estamos en una indagación previa. Y entonces todo lo que está en indagación previa no puede ser utilizado. Eso lo saben los que son abogados. Los que son políticos quieren hacer un show.
Hay que establecer mecanismos más lógicos para pedir la destitución de los vocales. Yo tengo las causales. Milton. Sí, no, perdón. No, era para finalizar, nomás que usted creo que tiene algo que decirle al asambleísta Almeida que estuvo aquí y le dijo lacista, aunque creo que usted escuchó racista, pero no, sí, fue lacista nomás. Mire, si yo fuera, como él dice, lacista, ¿por qué tengo yo planteado un juicio político contra la ex ministra de Salud por la por la compra de medicinas sin registro sanitario y por caducar, que ha sido distribuida a todo el pueblo ecuatoriano? Yo le pregunto a usted, ¿usted se pondría una medicina sin registro sanitario o se tomaría una pastilla que no tiene, que está por caducar? No, ¿verdad? Y eso es lo que le dieron a los ecuatorianos. Y ese es el juicio que hemos planteado contra la señora ex ministra de Salud. Y vienen otros juicios, el del ministro del Interior, que Pachacuti ha dado la disposición que se presente un juicio político contra el señor general Carrillo. No solamente por los actos que ocurrieron, sino también por la inseguridad que vive el país, por los sicariatos, por las muertes en las cárceles. Por ahí nos vamos a ir nosotros. Así que nosotros no somos de este gobierno, pero tampoco somos de UNES, ni tampoco somos socialcristianos. Nosotros somos Pachacuti y nos vamos a mantener firmes, siempre defendiendo los derechos del pueblo ecuatoriano. Y no vamos a permitir que a través de la política de siempre, que es corrupta, se pretendan adueñar de la justicia y de otras entidades del control. O sea que si se promueve un nuevo juicio político por otras causales a los miembros del Consejo de la Judicatura, primero tendrían que evacuarse estos que están en carpeta, ya enrumbados, y este tendría que esperar su tiempo, ¿no? Bueno, es que ese es el orden. Ayer también se pudo hacer la unificación del juicio de los consejos de participación ciudadana, porque los de UNES y los socialcristianos no querían pues que se enjuicie a los 7, solamente querían a 4, porque entre los 3, casualmente está una sobrina del asambleísta Almeida, y con ellos podrían hacer una nueva mayoría para poder designar a todas las entidades de control en el país. Hay que hablarle claro al Ecuador, no dejarnos sorprender con eso de que ellos dicen esto, ellos dicen lo otro, han pedido esto. Eso es mentira. En el país nosotros saben cuál es nuestra posición y somos firmes. Nosotros no hemos ido a pedir nada a nadie. Nos vamos a mantener firmes en nuestra posición y no nos vamos a dejar someter en estos 15 días de vacancia legislativa y a lo mejor después de 15 días más, porque no sabemos cuándo el presidente Sequicela va a convocar a la asamblea. Seguramente lo hará cuando tenga los votos o cuando se dé cuenta que si no lo hace, cae en un incumplimiento y le tendremos que aplicar la misma regla que le aplicó a la presidenta Yori. Gracias, asambleísta Vanegas, por haber estado usted. con nosotros esta mañana.